Los cielos están presenciando el comienzo del fin de una era. El magnífico Airbus A380, el mayor gigante de la aviación y el rey indiscutible de los viajes de lujo, ha comenzado su capítulo final. El A380, el gigante de 2 pisos que redefinió los viajes aéreos, no desaparecerá mañana, pero sus días están contados. Airbus entregó su último A380 en 2021 y, en los próximos 10 a 20 años, estas magníficas máquinas se convertirán gradualmente en una vista rara en nuestros cielos. En el centro de esta historia se encuentra Emirates, operador de casi la mitad de todos los A380 jamás construidos. Estos palacios voladores con duchas a bordo, bares de lujo y suites privadas ayudaron a transformar Dubái de un pequeño puesto avanzado en el desierto a una potencia de la aviación mundial. Ahora, Emirates se enfrenta a una cuestión estratégica crítica. ¿Cómo reemplazar lo irreemplazable? Hoy profundizaremos en el plan a largo plazo de Emirates para el mundo posterior a la A380. Exploraremos el revolucionario 777X que espera su lanzamiento, la improbable pero fascinante posibilidad de un renacimiento de la A380neo y posibles mega aviones de sectores sorprendentes de la industria de la aviación. Las decisiones que Emirates tome hoy influirán en los viajes aéreos durante las próximas décadas. Así que, únete a mí en uno de los acertijos estratégicos más interesantes de la aviación. ¿Qué sucede cuando la aerolínea más ambiciosa del mundo debe reinventarse? Cuando el A380 hizo su debut comercial en 2007, no era simplemente un avión más. Fue una declaración. Con la capacidad de transportar más de 850 pasajeros en una configuración de una sola clase, el A380 redefinió lo que era posible en la aviación comercial. Aunque la mayoría de las aerolíneas fueron cautelosas, Emirates apostó todo. Literalmente, los números cuentan una historia. De los 251 A380 jamás producidos, Emirates opera 116 de ellos. Eso es casi la mitad de la flota mundial y 4 veces más que el segundo operador más grande. ¿Por qué una apuesta tan grande por estos gigantes voladores? La respuesta está en la posición estratégica de Dubái, situada perfectamente entre Europa, Asia, África y Australia. Dubái puede conectar prácticamente 2 ciudades importantes con una sola parada. La capacidad de la A380 permitió a Emirates canalizar enormes volúmenes de pasajeros a través de su centro de operaciones. Emirates opera 6 A380 diariamente solo desde Londres Heathrow, con pasajeros que luego hacen conexión vía Dubái con ciudades de todo el mundo. Emirates no solo compró estos aviones. Los transformaron en vitrinas voladoras superando los límites de lo posible en el cielo. Los pasajeros de primera clase disfrutan de suites privadas con puertas corredizas y 2 duchas a 40.000 pies de altura. En la parte trasera de la cubierta superior, tanto los pasajeros de primera como los de clase ejecutiva pueden relajarse en un bar a bordo con asientos de lujo y un barman. No eran solo aviones. Eran la ventaja competitiva de Emirates materializada en aluminio y lujo. Pero por impresionante que sea el A380, nada dura para siempre. Entonces, ¿por qué Emirates se alejaría de un avión que se está convirtiendo en sinónimo de su marca? La respuesta se reduce a 2 factores críticos: economía y flexibilidad. El A380 fue diseñado en la década de 1990, cuando el combustible era relativamente barato y el modelo de avión dominante era el de Hub and Spoke. Sus 4 enormes motores consumen aproximadamente 11 toneladas de combustible por hora. A modo de comparación, un moderno avión bimotor de fuselaje ancho como el Boeing 787 que consume apenas entre 5 y 6 toneladas. Cuando los precios del combustible se dispararon en la década de 2010, la economía de la A380 se volvió cada vez más complicada. Aerolíneas. Bueno, comenzaron a cambiar a aviones bimotores que pudieran volar distancias similares y consumir entre un 30 y un 40% menos de combustible. Luego está la flexibilidad. El A380 solo puede dar servicio a aeropuertos importantes con puertas e infraestructura específicamente modificadas. Necesita volar casi lleno para que tenga sentido económico. Extremadamente rentable cuando está lleno, pero una pesadilla financiera cuando está medio vacío.
El CO-19 expuso brutalmente esta vulnerabilidad. Cuando el número de pasajeros se desplomó, las aerolíneas no pudieron reducir el tamaño de un vuelo de la 380. Tuvieron que cancelarlos por completo. Muchas aerolíneas desmantelaron temporalmente los A380 durante la pandemia. Pero no Emirates. En lugar de ello, Emirates redobló sus esfuerzos con un programa de modernización de 5,000 millones de dólares para su flota A380. Están renovando completamente los interiores, agregando cabinas de clase económica premium y actualizando los sistemas de entretenimiento a bordo. Esta inversión masiva sugiere que Emirates planea seguir volando con estos gigantes hasta bien entrada la década de 2030. Pero la pregunta crítica sigue siendo, ¿qué viene después de la 380? Si está buscando el sucesor más probable al trono de la 380 de Emirates, no busque más que el Boeing 777X. Emirates ha realizado un pedido masivo de 205 de estos aviones de próxima generación, el mayor pedido de aviones comerciales por valor en la historia de Boeing. ¿Pero qué hace que el 777X sea especial? Imagine un avión que combina las mejores características del 777 y el 787 Dreamliner pero ampliado hasta una capacidad cercana a la de la 380. La variante insignia 7779. Tiene capacidad para 426 pasajeros en la configuración probable de Emirates. Unos 100 menos que sus A380, pero aún así son enormes para cualquier estándar. El 777X presenta un diseño de ala revolucionario con construcción de fibra de carbono y puntas de ala plegables. Una primicia para la aviación comercial. Cuando se extienden durante el vuelo, estas alas proporcionan una eficiencia excepcional. Cuando se pliegan en el suelo, permiten que el avión utilice las puertas estándar del aeropuerto. Potencia que proviene del General Electric GE9X, el motor de avión comercial más potente jamás construido. Cada uno genera más de 100.000 libras de empuje y consume significativamente menos combustible que los diseños anteriores. En el interior, los pasajeros encontrarán una cabina inspirada en el 787 Dreamliner con ventanas más grandes, techos más altos, mejor presurización e iluminación LED avanzada. Y conociendo Emirates, mejorarán la experiencia con sus exclusivos toques de lujo. ¿Veremos duchas para los pasajeros de primera clase o tal vez un bar a bordo? Creo que utilizaremos el 777X porque este avión se convertirá en el avión insignia de Emirates con el tiempo. Pero hay un problema, y es bastante importante. El programa 777X ha enfrentado serios retrasos. Originalmente previsto para su entrega en 2020, Emirates no recibirá su primer 777X hasta al menos 2027 o 2028, un retraso de casi una década. Estos reveses se deben a desafíos técnicos, disrupciones por la COVID-19 y un mayor escrutinio regulatorio tras la crisis del 737 MAX. Para Emirates, esto crea un periodo de transición complejo en el que tendrán que mantener su antigua flota A380 mientras esperan su futuro buque insignia. Es un acto de equilibrio de alto riesgo con miles de millones de dólares en juego. Pero ¿qué pasa si hay otra opción? ¿Qué pasaría si el A380 pudiese renacer? El presidente de Emirates, Sir Tim Clark, ha sido sorprendentemente explícito en su deseo de contar con una A380neo, una versión modernizada con nuevos motores y tecnología actualizada. Clark ha sugerido repetidamente que existe demanda de un Super Jumbo mejorado a medida que el tráfico aéreo mundial continúa creciendo. ¿Pero es esto realista o simplemente una fantasía de la aviación? Imaginemos cómo sería una 380 Neo. Los motores de nueva generación similares a los de la 350 proporcionarían una reducción del consumo de combustible de entre el 15 y el 20%. Si se añaden winglets avanzados, mejoras aerodinámicas y materiales más ligeros, se podría aumentar ese número potencialmente al 25 o 30%. Dentro de una 380 modernizado, podría contar con las últimas tecnologías de cabina, capacidad de carga mejorada e incluso más asientos premium para maximizar los ingresos. Suena convincente, pero esta es la realidad común.
Airbus, bueno, ha mostrado casi cero interés en revivir el programa. La línea de producción de la 380 en Toulouse ha sido desmantelada. Las herramientas y plantillas especializadas ya no existen. Los equipos de ingeniería se han trasladado a otros proyectos. La cadena de suministro de la 380 se ha disuelto. Reiniciar la producción simplemente requeriría miles de millones de dólares en inversiones con rendimientos inciertos. Más fundamentalmente, el mercado de la aviación se ha alejado de los aviones muy grandes. Antes de la pandemia, incluso Emirates estaba trasladando algunos pedidos de la 380 a modelos más pequeños, como el A350 y el 787. Por mucho que los entusiastas de la aviación sueñen con una 380 Neo, la viabilidad económica simplemente no existe. A menos que ocurra un cambio drástico en el mercado, el A380 original probablemente será el último de su tipo de Airbus. Pero eso no significa que el concepto de avión superjumbo esté muerto para siempre. Alguien más podría continuar el trabajo que dejó Airbus. Si Airbus no construye otro superjumbo, ¿podría otro fabricante sustituirlo? Veamos la posibilidad más intrigante. Comarmac, fabricante de aviones estatal de China. Durante la última década, China no ha ocultado su ambición de romper el duopolio entre Boeing y Airbus en la aviación comercial. Comarmac ya ha desarrollado el C-919, un avión de fuselaje estrecho que compite con el Boeing 737 y el Airbus A320. Su próximo proyecto es el CR-929, un bimotor de fuselaje ancho diseñado para competir con el Boeing 787 y el Airbus A350. Aquí es donde se pone interesante. China tiene tanto la capacidad técnica como el mercado interno para justificar potencialmente un programa de superjumbo con más de 1.440 millones de ciudadanos y una demanda de viajes aéreos en rápido crecimiento. China podría proporcionar el mercado base del que carecía Airbus con el A380 original. Un Super Jumbo Comax. En teoría, podría dar servicio a densas rutas nacionales entre megaciudades como Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen. Rutas que ya se encuentran entre las más transitadas del mundo. Si añadimos rutas internacionales a través de Asia y Europa, de repente la economía parece más favorable. Pero no olvidemos que China ha invertido mucho en trenes de alta velocidad, lo que hace que los aviones sean redundantes en muchos pares de ciudades chinas. Además, normalmente vemos que las operaciones de la 380 tienen éxito en aeropuertos con un modelo de centro y radios, en comparación con las operaciones nacionales punto a punto, en las que se prefieren aviones más pequeños con mayores frecuencias. ¿Qué pasa con Boeing? ¿Podrían revisar el concepto de un sucesor de la Reina de los Cielos, el 747? Boeing exploró este territorio a principios de la década de 2000 con el nuevo concepto de avión de gran tamaño, una aeronave con capacidad para más de 800 pasajeros que nunca salió de la mesa de dibujo. Considerando los actuales desafíos financieros de Boeing y su enfoque en el 777X, un nuevo superjumbo parece bastante improbable en el corto plazo. Pero la aviación se mueve en ciclos. A medida que los viajes aéreos mundiales siguen creciendo, especialmente en Asia, la rentabilidad de los aviones de gran tamaño podría volver a resultar atractiva para Emirates. Estas posibilidades representan tanto una amenaza como una oportunidad. Un nuevo superjumbo de Comarmac podría ofrecer una alternativa a la 380, pero también potencialmente rompería el casi monopolio de Emirates en operaciones con aeronaves muy grandes si otras aerolíneas se interesan. Estamos pensando en aerolíneas como Turkish Airlines y la recién lanzada Ryanair Air, solo por nombrar algunas. El A380 se adaptaba perfectamente al modelo de centro de operaciones de Emirates, transportando cantidades masivas de pasajeros a Dubái y redistribuyéndolos luego a sus destinos finales. ¿Pero sigue siendo este modelo el futuro? Las tendencias de la industria sugieren que está surgiendo un panorama más complejo. Antes de la pandemia, ya estábamos viendo un cambio hacia los viajes de punto a punto posibilitados por aviones como el 787 y el A350, que pueden cubrir de manera rentable rutas más largas y con menos pasajeros. En lugar de volar de Londres a Dubái y a Sydney,
los pasajeros podrían preferir un vuelo directo de Londres a Sydney, incluso a un precio superior. Hola, Proyecto Qantas Sunrise. La COVID-19 aceleró esta tendencia, ya que los viajeros buscan minimizar las conexiones y el tiempo en centros abarrotados. Muchos analistas predijeron que la pandemia acabaría por completo con el modelo de centro y radios. Pero Emirates tiene una ventaja geográfica que es difícil de replicar. Dubái se encuentra en una encrucijada global, lo que permite a Emirates conectar prácticamente dos ciudades importantes con una sola parada. Ninguna red punto a punto puede igualar esa conectividad integral. Lo que probablemente veremos no es la muerte del centro, sino su evolución. Emirates se está preparando para esta nueva realidad con una estrategia de flota más diversa. El 777X reemplazará parte de la capacidad de la 380 en las rutas más concurridas. Los aviones de fuselaje ancho más pequeños, como el 787 y el A350, prestarán servicio a ciudades secundarias y rutas con demanda variable. Esto crea una red más flexible que puede adaptarse a las condiciones cambiantes. Tampoco olvidemos a Dubái. Con una flota de aviones 737 y próximamente 787, esta aerolínea ayuda a cubrir rutas para las que Emirates no es la más adecuada en términos de demanda premium o capacidad. Las dos aerolíneas trabajando juntas ayudan a hacer de Dubái un increíble centro de aviación. Dubái continúa ampliando su infraestructura de aviación con planes de llegar a manejar 260 millones de pasajeros al año en dos aeropuertos enormes. Esto sugiere que Emirates sigue comprometido con el concepto de hub, aunque con modificaciones. El futuro no es necesariamente más pequeño, es más inteligente. Al mirar hacia el futuro de Emirates, vale la pena reflexionar sobre el extraordinario legado de la 380. El A380 no era solo un avión para Emirates. Fue una fuerza transformadora que ayudó a poner a Dubái en el mapa mundial. Antes de la 380, Emirates era una aerolínea regional respetada. Después de la 380, se convirtió en una potencia de la aviación mundial que redefinió los viajes de lujo. El impacto de los aviones se extiende mucho más allá de los balances. Para millones de pasajeros que vuelan en un Emirates A380, fue su primera experiencia de verdadero lujo de aviación, independientemente de la cabina en la que se sentaran. Los pasajeros de clase económica disfrutaron de asientos más amplios, mejor entretenimiento y un viaje más silencioso que en las cabinas premium de la mayoría de los competidores. El A380 impulsó la innovación en toda la industria. Características introducidas por primera vez en el A380, como salones a bordo, duchas y una iluminación ambiental avanzada, han influido en el diseño de cabinas en todos los tipos de aviones. Quizás lo más importante es que el A380 cautivó la imaginación del público de una manera que pocos aviones han igualado. Representa la ambición de la humanidad de construir algo extraordinario, una máquina voladora de escala y lujo sin precedentes que conectara al mundo. Cuando el último A380 de Emirates finalmente se retire, algo mágico se perderá de nuestros cielos. Pero su influencia seguirá dando forma al modo en que volamos durante las próximas décadas. Mientras Emirates navega por su futuro posterior a la 380, aún quedan desafíos importantes. El programa 777X continúa enfrentando retrasos, lo que genera incertidumbre sobre cuándo Emirates recibirá realmente su futuro buque insignia. Los desafíos actuales de Boeing podrían obligar a Emirates a reconsiderar su estrategia de flota si persisten los retrasos. Los acontecimientos globales, desde pandemias hasta conflictos, continúan alterando la aviación de formas impredecibles. La industria se ha vuelto más volátil y requiere una mayor flexibilidad de la que el A380 puede proporcionar de manera realista. Sin embargo, Emirates ha demostrado repetidamente su resiliencia frente a los desafíos. Cuando otras aerolíneas estacionaron sus A380 durante el CO-19, Emirates mantuvo muchos en vuelo. Cuando los precios del combustible se dispararon, encontraron formas de maximizar los ingresos a través de servicios premium en lugar de simplemente recortar costos. Esta adaptabilidad será crucial en los próximos años.
El futuro buque insignia de Emirates podría ser el 777X según lo previsto. Podría tratarse de un avión aún no anunciado de Boeing, Airbus o, nos atrevemos a decir, incluso de Carmack. Podría ser una flota diversa sin un único buque insignia. Aunque una cosa es segura. La era de la 380 Super Jumbo está llegando a su fin. Pero para Emirates, no es el final de una era. Es el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la aviación. Entonces, ¿qué piensas? ¿Podrá el 777X llenar con éxito el enorme vacío dejado por el A380? ¿Te gustaría ver el A380 Neo hecho realidad? ¿O es hora de pasar a conceptos más nuevos? ¿Podría un superjumbo chino alterar el mercado de maneras que ni siquiera hemos previsto? Las decisiones que Emirates tome hoy determinarán cómo millones de nosotros viajaremos mañana. Su estrategia de flota no es solo una consideración comercial. Es una apuesta por el futuro de la movilidad global. Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios. ¿Cuál fue tu experiencia favorita en el A380? ¿Estás entusiasmado por el 777X? ¿O te perderás la experiencia única del gigante de 2 pisos?